Bueno, entonces estamos viendo lo que es la tercera unidad de los recursos financieros. Estamos viendo lo que son esos instrumentos de la política monetaria. Esta política monetaria entra en lo que es las políticas para regular los recursos financieros. Entonces, continuando con esos instrumentos que tenemos con la política monetaria, en otros instrumentos tenemos lo que es el redescuento. ¿Y esto qué es? ¿Qué es este instrumento llamado redescuento? Bueno, entonces este redescuento consiste en el cambio de recibir documentos de créditos. Aquí vamos a recibir documentos de créditos realizados por los bancos a entidades públicas o privadas. Esto lo tiene que hacer el Banco Central, ya que el Banco Central presta estos fondos temporales a lo que son los bancos cuando presentan los problemas de liquidez, que habíamos dicho que era la liquidez. La liquidez es la cantidad de dinero circulante que disminuye. Gracias, Manuela. Así es. Entonces, la liquidez es el dinero que contamos, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos como otros instrumentos lo que es el redescuento, porque consiste en cambiar o recibir esos documentos de crédito realizados por los bancos a entidades públicas o privadas. En otros instrumentos también encontramos lo que es el anticipo y nosotros nos preguntaremos en qué consiste esto del anticipo. Bueno, entonces el anticipo consiste en ese cobro de una tasa de interés mayor por la condición de las garantías que se ofrecían. Esto quiere decir que el banco nos va a ofrecer ese anticipo, pero con el cobro de una tasa de interés mayor por la condición de esas garantías que se ofrecían. Esto consiste en el anticipo. Dentro de otros instrumentos también encontramos lo que es el reporto. ¿En qué consiste este reporto? Consiste en que el mismo banco que recibe el préstamo debe comprar posteriormente en un plazo y un precio determinado previamente. Entonces, la banca central va a recibir ese préstamo que debe comprar posteriormente en un plazo y un precio determinado previamente. Entonces, todo esto lo realiza la banca central. Determina ese plazo y va a determinar ese precio siempre y cuando previamente, en un tiempo previo, ¿verdad? Entonces, esto de reporto consiste en esa asistencia financiera que la banca central puede otorgar a todos esos bancos privados por medio de la venta temporal de títulos valores. Entonces, el reporto consiste en que la banca central puede otorgar a esos bancos privados, a todos los bancos privados que tenemos, la banca central va a otorgar permítame. La banca central va a otorgar a esos bancos privados, pero por medio de la venta temporal de títulos valores. Esto quiere decir que el mismo banco va a recibir ese préstamo que debe comprar posteriormente en un plazo y precio determinados que según el Banco Central estipulen. Esto consiste en lo que es el reporto. Entre la política monetaria también encontramos lo que es el encaje bancario. Este encaje bancario
es un porcentaje. El porcentaje es de 14.6 mensual. Entonces, en este porcentaje es aplicable a los depósitos totales que percibe los bancos y que debe remitir esta banca central en concepto de reserva. Entonces, en el encaje bancario tenemos un porcentaje de 14.6 mensual, que este porcentaje va a ser aplicable a todos esos depósitos totales que perciben estos bancos y que debe remitir a la banca central en concepto de reserva. Esto quiere decir que los bancos deben remitir ese 14.6 mensual a lo que es la banca central. Y ese 14.6 es en concepto de reserva. Para eso es el encaje bancario. Y también lo encontramos en otros instrumentos que utiliza la política monetaria. También encontramos lo que es la política fiscal. Estábamos hablando de la política monetaria y sus instrumentos. Como les mencionaba, ¿verdad? Las políticas para regular estos recursos financieros, encontramos lo que es la política monetaria y también lo que es la política fiscal. Entonces vamos a hablar sobre qué es la política fiscal o qué le corresponde hacer a la política fiscal. Entonces, la política fiscal va a normar esa recaudación, administración y ejecución de los ingresos y gastos del gobierno central. Eso es lo que le corresponde realizar a la política fiscal. ¿Qué le corresponde? Normar, recaudar, administrar y ejecutar todos esos ingresos y gastos del gobierno central. Bueno, entonces en la política fiscal vamos a encontrar lo que es ese presupuesto general de ingresos y gastos. El instrumento para la política fiscal es el presupuesto general de ingresos y gastos. Sus principales principios son unidad, anualidad, veracidad y equilibrio. Esto es un instrumento de la política fiscal. El presupuesto general de ingresos y gastos. Como bien decía, esta política fiscal debe normar, debe recaudar, administrar y ejecutar los ingresos y gastos del gobierno central. Por tal razón, el instrumento a utilizar en lo que es la política fiscal va a ser el presupuesto general de ingresos y gastos. Entonces, en el presupuesto general de ingresos y gastos tenemos las fases. ¿Cuáles son las fases del presupuesto, compañeros? Dentro de estas fases, para lo que es el presupuesto general de ingresos o este ciclo presupuestario en Guatemala, van a ser 4 fases, 4 ciclos. La primera es elaboración o formulación del anteproyecto. La segunda fase, la aprobación del presupuesto. En la tercera fase tenemos lo que es la ejecución del presupuesto. Esta ejecución se va a hacer de 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Entonces también la cuarta fase es la evaluación del presupuesto.
Entonces, las 4 fases para la elaboración del presupuesto general de ingresos y gastos o este ciclo presupuestario es elaboración del anteproyecto, aprobación del presupuesto, ejecución del presupuesto y la evaluación del presupuesto. En lo que respecta al presupuesto general de ingresos y gastos, lo que son los ingresos, tenemos lo que es los ingresos tributarios, no tributarios, capital y donaciones. Entonces, en lo que respecta a todos esos ingresos que va a contar el presupuesto general de ingresos y gastos, son tributarios, no tributarios, capital y donaciones. ¿Y qué son esos ingresos? ¿Qué son esos ingresos tributarios? Bueno, entonces, entre los ingresos tributarios son todos esos ingresos provenientes del pago de impuestos. Entonces, vamos a contar con 4 tributarios, que los tributarios son todos esos ingresos provenientes del pago de impuestos. Tenemos los no tributarios, capital y las donaciones. ¿Alguna duda de lo que es los ingresos, los tributarios, no tributarios, capital y donaciones para lo que es el presupuesto general? Además de los no tributarios, ¿cuáles son? Los no tributarios. Bueno, entre los ingresos no tributarios son todos esos ingresos que percibe el Estado. ¿Y de dónde provienen? Bueno, entonces provienen del pago de tasas, derechos, multas, arrendamientos, venta de bienes, servicios, pero servicios de la administración pública, intereses por depósitos monetarios o títulos valores, utilidades de empresas públicas. También tenemos lo que es el capital, las donaciones y préstamos en donde adquiere importancia la deuda interna y deuda externa. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces estábamos hablando de lo que son los ingresos. En los ingresos vamos a encontrar esos tributarios, no tributarios, el capital y donaciones. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en lo que son los gastos? El presupuesto tiene un apartado de gastos, gastos de funcionamiento y gastos de inversión. Entre estos vamos a encontrar gastos de funcionamiento y gastos de inversión. Más adelante les voy a presentar una gráfica. ¿Ustedes saben qué pasó? ¿Qué observan acá? Los presupuestos aprobados del 2019 al 2020. Muchas gracias, Olga. ¿Ustedes saben cuál fue el presupuesto para el año 2021?
¿Qué pasa si no se aprueba un presupuesto? Se usa el presupuesto del año anterior. Muchas gracias, Olga. Y eso, como ya hablamos gracias, Juan Manuel, como ya hablamos en clases, ¿verdad? Eso a veces tiene consecuencias, ya que no podemos utilizar como habíamos planeado, bueno, el banco, el gobierno, las distintas entidades, los distintos ministerios tienen ejecutado para alguna obra, un hospital o diferentes actividades, ¿verdad? Pero como tenemos que utilizar cuando el Congreso no aprueba el presupuesto, debemos utilizar la cantidad del año anterior. Entonces eso a veces trae consecuencias negativas, ¿verdad, compañeros? Entonces, como bien decía Olga, podemos observar lo que fue el presupuesto de 2019 y el presupuesto de 2020. Y ahora vamos a hablar sobre lo que es la política cambiaria. Como les decía, en estas políticas para lo que es los recursos financieros encontramos lo que es la política monetaria con sus debidos instrumentos, la política fiscal con sus debidos instrumentos que son el presupuesto, que esto tiene ingresos y gastos, y también lo que es la política cambiaria. Entonces, la política cambiaria. ¿Qué es la política cambiaria? Es la reguladora de esta paridad del signo monetario nacional respecto a las monedas duras o divisas. Esto quiere decir ese régimen cambiario, que esto es el conjunto de reglas e instituciones que rigen la forma en que se determina ese tipo de cambio. Entonces, por esta razón, la política cambiaria va a regular lo que es la paridad del signo monetario nacional. Esto siempre y cuando respecto a esas monedas duras o lo que nosotros conocemos las divisas. Esto quiere decir que la política cambiaria va a hacer ese régimen cambiario que consiste. ¿Qué es esto de régimen cambiario? Entonces, este régimen cambiario es ese conjunto de reglas e instituciones que rigen esa forma en que se va a determinar el tipo de cambio. Por tal razón, encontramos entre las políticas para lo que es para regular los recursos financieros es esta política, la política cambiaria, ya que es ese conjunto de reglas e instituciones que van a regir la forma en que se va a determinar ese tipo de cambio. Entre los instrumentos de la política cambiaria, vamos a tener lo que es el tipo de cambio. El tipo de cambio vamos a tener el régimen fijo y un régimen flexible. Entonces, en el tipo de cambio se puede determinar por medio de dos sistemas cambiarios. ¿Cuáles van a ser estos dos sistemas? El régimen fijo y el régimen flexible. Solo permítanme, voy a ver qué hora es. Bueno, entonces, en esto es lo que es la política cambiaria. Vamos a tener el tipo de cambio que se va a determinar por medio de estos dos sistemas cambiarios, lo que es el régimen fijo y el régimen flexible. Obsérvenme esta gráfica, por favor.
¿Qué pueden observar en esta gráfica? Juan Manuel, ¿qué observa en esta gráfica? Cristian Pacheco, el precio del quetzal. Gracias. En esa gráfica puedo observar que desde el año 2014-2019 tuvo una constante el tipo de cambio que iba entre el quetzal y el dólar. Muchas gracias. Entonces, aquí podemos observar cómo se vino dando ese tipo de cambio durante el periodo de 2014 al 2019 con respecto o con la referencia del precio de un dólar. Podemos observar que para 2014 fue de 7.60, mientras que en el año 2019 fue de 7.70. Entonces, como les decía, en esta política cambiaria que vamos a encontrar ese régimen fijo o régimen flexible, solo les voy a presentar la siguiente. Aquí, ¿qué podemos observar? Licenciada, tal vez que es como que lo mismo que la gráfica anterior, solo que acá ya nos da una tasa de variación anual en porcentaje. Muchas gracias, muy amable. Es correcto. Como podemos ver aquí, lo podemos visualizar de una forma gráficamente, ¿verdad? Y aquí tenemos los datos y contamos con esa tasa de variación anual en porcentajes para los distintos años, del 2014 al 2019. Podemos observar esa tasa de variación anual. Solo para recordarles, ¿verdad?, que en esto de la política cambiaria, que en esta política cambiaria ya sabemos que va a ser ese conjunto de reglas e instituciones que van a regir la forma en que vamos a determinar el tipo de cambio. Y esto se va a realizar por medio de esas dos sistemas que les decía que va a ser el régimen fijo. Y el régimen fijo va a consistir en que el Estado va a determinar ese tipo de cambio. Entonces, en el régimen fijo, el Estado va a ser en que va a determinar este tipo de cambio. Y en lo que respecta al régimen flexible, esto quiere decir que por medio de cual el Estado no interviene, sino es esa relación de la oferta y la demanda de esa moneda extranjera de la que se va a determinar ese tipo de cambio. Entonces, en el régimen fijo, el Estado va a determinar ese tipo de cambio. Mientras que en el régimen flexible, el Estado no va a intervenir, sino que se va a dar por esa relación de la oferta y la demanda
de esa moneda extranjera en la que vamos a querer determinar ese tipo de cambio. Por esta razón, es importante conocer lo que es la política cambiaria. Entonces, política cambiaria, todo ese conjunto de reglas e instituciones que van a regir esa forma de determinar este tipo de cambio. Y el tipo de cambio va a ser por medio de régimen flexible. En lo que es la política crediticia, vamos a encontrar todas esas medidas y directrices para buscar y inducir lo que es el desarrollo. Solo voy a ver qué hora es. Bueno, entonces en esa política crediticia van a ser todas esas medidas y directrices para lo que es o para determinar ese destino de los recursos financieros a los agentes económicos en busca de inducir el desarrollo en sectores prioritarios y estratégicos. Esto es con relación a la política crediticia. Entonces, en lo que es la política crediticia, en esta política va a estar directamente relacionada con lo que es la política monetaria. Y como les decía, en las políticas para regular los recursos financieros encontramos política monetaria, política fiscal, política cambiaria, política crediticia y la política de deuda pública. Es por esta razón de que esta política crediticia, la política crediticia, está directamente relacionada con lo que es la política monetaria, razón por la que se utiliza como instrumentos fundamentales lo que es las tasas de interés, es decir, la más baja y los periodos de gracia. Por esta razón, decimos, por esta relación que hay entre la política monetaria y la política crediticia, vamos a utilizar los instrumentos fundamentales de tasas de interés blanda. ¿Qué es esto de las tasas de interés blanda? Esto quiere decir que va a ser la más baja y vamos a utilizar entre los instrumentos fundamentales los periodos de gracia. Licenciada, disculpe, ¿qué significa periodos de gracia? No entendí esa parte. Muy bien, no sé quién me habló. Yo, licenciada. ¿Verdad? Sí, licenciada. Bueno, gracias. En estos periodos de gracias vamos a encontrar que el banco nos va a determinar un tiempo donde el cual nosotros, ejemplo, el siguiente mes vamos a tener que depositar cierta cantidad de intereses, pero eso sí, el banco nos va a dar ese periodo de gracia para pagar esos intereses al siguiente mes. Esto consiste el periodo de gracia de lo que respecta a la deuda. Permítanme, compañeros, que creo que me pasé. En esto lo que respecta a los periodos de gracia en lo que es la política crediticia, porque estamos hablando de créditos. Por tal razón, decíamos que esta política iba a estar relacionada con lo que es la política monetaria. ¿Qué es lo que observamos en la política monetaria? Las tasas de interés. Entonces, ¿qué instrumentos vamos a utilizar en lo que es la política crediticia con relación a la política monetaria? Vamos a utilizar esas tasas de interés blanda, que esto quiere decir la más baja, porque recuerden que estamos hablando de
política crediticia relacionada con esos créditos. Vamos a utilizar también esos periodos de gracia, que esto quiere decir que nos van a dar un cierto tiempo para pagar esos intereses. El banco va a determinar con cuántos periodos de gracia nos va a brindar o le va a brindar al Estado, ¿verdad? Para que pague esos intereses. Eso quiere decir los periodos de gracia. ¿Alguna otra duda? Gracias, licenciada. Yo digo que nos vamos a quedar hasta acá para resolver las dudas si tienen de los cuestionarios. ¿Les parece?